Muy bien, mil bendiciones. Aquí estamos y procedemos a dar continuidad a la serie de enseñanzas de la temática general, Pueblo de Dios y COVID-19. La semana pasada pudimos ver una serie de ejemplos históricos de las 5 pandemias más grandes de todos los tiempos. Esto consideramos necesario hacerlo para que veamos que, número uno, esto, este asunto de las pandemias es nuevo para nosotros. Sí, nunca habíamos tratado con ella, pero no es algo nuevo ni para la humanidad, ni para la iglesia, ni para el pueblo de Dios. Y esto es muy importante, porque una de las cosas que sabemos es que se ha generado una especie de terror agudizado por cómo se ha manejado la situación a nivel mundial, por los distintos liderazgos de los gobernantes y de las autoridades distintas, sean autoridades de salud y así sucesivamente. Y se ha generado una especie de terror, una especie también de ir tirando hacia el control y hacia la dominación. Entonces, vamos a ir viendo para que vayamos entendiendo todo este asunto y no saquemos conclusiones apresuradas. Y en el video que estuvimos viendo al final de la semana pasada, pudimos ver que una plaga registrada ya para el año 541, conocida por la historia como la plaga de antecedente a la conocida peste negra, en ese año en ese año 541, esta plaga generaba 16.000 muertes al día. Escuchamos bien, 16.000 muertes al día. Luego vimos también que el origen era una bacteria. Era una bacteria que contaminaba a los seres humanos. Vimos que llegó a haber unos 800.000 muertes, un promedio de un 40% de muertes de poblaciones en países enteros. Esta peste tuvo su origen en Egipto, llegó y se extendió a todo el imperio bizantino con el simple origen de una bacteria. Había en el imperio bizantino un promedio de 50 millones de víctimas. Entonces, vemos la magnitud de esa plaga llamada plaga justiniana, también conocida como antecedente de la peste negra. Ahora, para el año 639 vemos otra plaga, la plaga conocida como de Emaús, y el origen en esta ocasión fue un agua contaminada en el parque Alayón. Allí estaba sucediendo algo interesante a nivel histórico. Allí se estaba sucediendo
que los musulmanes, en el nombre de Mahoma, estaban conquistando a Israel. Luego eso se extiende eh, de su origen allá en Siria, Irak y Egipto al resto de la población. Ahora, luego vimos otra plaga entre 1346 y 1353, cuyo origen fue un origen animal y fue proveniente o derivado de las ratas. Se vio una total expansión en la península ibérica y hubo un 65% de muerte de toda la población. De hecho, en Europa hubo 80 millones de personas muertas. Esta gripe es conocida históricamente como la gripe española y se dio a final de la Primera Guerra Mundial, estamos hablando del año 1918, y en Estados Unidos solo causó, solo en Estados Unidos, 50 millones de personas muertas. Se produjo más de 100 millones de muertes en el mundo. Es decir, fue algo totalmente pandémico, con cifras astronómicas y con muerte de la eliminación de la población mundial entre un 50 y un 60 y pico por ciento. Ahora, también hay otras pestes, tal vez menos im- eh, impactantes, como el Zika, el chikungunya, que si bien nos puso a caminar un poco allí torcidos, no tuvo una incidencia tan fuerte a nivel de muertes, pero sí a nivel de expansión en el contagio. A nivel mundial hubo muchas personas contagiadas. Y se mencionaron en ese video otras plagas, ya con otros elementos diferenciadores, y pudimos ver que el confinamiento, incluso de esa primera plaga, allí registrada en ese video, en el año 541, eh, fue no tanto las, las contrarrestarlas por medio de avances científicos, que evidentemente no los había, pero sí ya desde el momento de la revolución industrial, ya desde la industrialización, se buscó controlar esas pandemias por medio del confinamiento, y ese confinamiento fue una respuesta. Entonces, aquí podríamos tocar ciertos elementos para tenerlos en consideración. Al parecer, la naturaleza misma, al parecer, tiene un ciclo de regulación de la vida. Obviamente aquí no estamos tocando los desastres naturales, pero al parecer la naturaleza misma crea esos ciclones, crea esos tsunamis, esos terremotos, esos desastres naturales. Se podría crear una diatriba. Que bueno, esto es generado por el deshielo de las capas polares, que es incidencia humana, pero indistintamente es un elemento conocido como natural. Pero se da una disminución en la población. Ahora, con estas plagas, Tiniana, la de Maús y las ya mencionadas en los videos anteriores y escritas un poco ahorita, también se ve que hay una alta tendencia a disminuir la población mundial. Al parecer,
nos sería muy temerario decir aquí que es una tendencia a la naturaleza a reducir las plagas mundiales, incluso decir que, bueno, es a reducir la maldad, porque es que el detalle es que en estas plagas muere gente mala, pero también mueren niños, muere gente, por lo menos desde el punto de vista humano, clasificados como gente buena. Pero lo que sí es evidente es que al parecer hay ciclos donde tanto los desastres naturales como las propias pestes, y no podemos decir que para el año 541, 639, habían laboratorios donde se creaban este tipo de elementos contagiosos. Es decir, hay algo allí, hay algo que obviamente necesitamos profundizar, pero ya hay como un indicador, un elemento que llama y capta la atención. Ahora, hay otro elemento, es que los tipos de contagio fueron diversos. Uno fue una bacteria, el otro fue unas ratas, el otro fue un río contaminado. Ahora, indistintamente de lo que pensemos, de lo que creamos, hay diversidad en la generación de estas pestes o plagas. Sin embargo, otro elemento, al parecer, que tuviera que ver, si lo analizamos de otro punto de vista, son las situaciones de cómo están manejando los políticos y gobernantes las situaciones a nivel mundial. Alguno podría decir, no estamos diciendo que nosotros estemos de acuerdo con eso, pero podría ser una forma de analizar de que, bueno, esto es algo que es causa a las acciones de los malos gobernantes y de la humanidad misma, de cómo se está comportando, y pareciera verse como un juicio de Dios. A simple vista, podría tal vez ser considerado de esa manera. Ahora, en esta serie de enseñanzas estaremos precisamente dándole herramientas a no solo nuestra comunidad de fe, comunidad de discípulos Luz para las Naciones, y a nuestros allegados, sino unos elementos para la población general, para el liderazgo primeramente, pero también de información para la población general, de que muchas de las afirmaciones que se hacen allí no parecieran ser tan certeras, ni tan simples, ni tan llanas, porque es que tal vez son las formas naturales de hacer las cosas. Es decir, los gobernantes no acuden al confinamiento porque quieren, sino porque ha sido un elemento histórico. De hecho, son las recomendaciones que hacen los especialistas. Y el confinamiento es sencillo. Más que un simple control, que sí hay una tendencia a controlar, no estamos negando eso, es una medida natural, una medida a tomar natural por los gobernantes, porque es que indistintamente que nuestros sistemas hospitalarios sean en un país de primer mundo, sea en un país de tercer mundo o en vías de desarrollo, como lo llaman por allí, va a colapsar. Así tenga su mentalidad capitalista, así tenga su mentalidad comunista, tenga su mentalidad socialista, e incluso en todas las ramificaciones que tengamos, con el impacto de estas cifras por contagio, cualquier sistema va a colapsar. Es decir, es una medida natural de confinamiento para evitar el colapso de los sistemas hospitalarios. Entonces, esta es una invitación a hablar con conocimiento y no hablar desde la emocionalidad, desde una posición ideológica, de una posición que nosotros tengamos, y decir, oye, mira, este presidente hizo esto y lo que quiere... Señores, este es un asunto mundial. Entonces, esto es conocimiento para que salgamos de la ignorancia de todo esto que, como repito, es nuevo, sí, para nosotros,
pero a través de la historia hay muchas cosas que podemos aprender. Ahora, también, eh, como ya vimos en el video del día de hoy acerca de Martín Lutero y su posición como cristiano ante esa pandemia mundial, ahora sí, vamos a ir entrando en lo que sería el mensaje de hoy y que tendría por nombre Posición del cristiano ante las pandemias mundiales, tomando como referencia este personaje histórico importante referido en la historia universal como el primer protestante. Ahora, pudimos ver en ese video que para el 10 de agosto de 1527, un amigo de Lutero, pero también reformador de la época, le escribe una carta a su amigo, compañero de todo ese mover de reforma, en medio de una peste bubónica, y le hace una pregunta: ¿un cristiano debería huir de una plaga mortal? Esa carta, esa carta fue dirigida a este hombre, quienes consideraban como una autoridad espiritual, tenía un liderazgo natural allí, era uno de los reformadores, pero tal vez era el de mayor dinamismo, le daba todo eso. En resumen, era toda una autoridad a pesar de que había otras personas allí. Y esto es interesante, porque vemos una posición de un hombre con la magnitud de influenciar en su círculo de luchadores por la reforma y a nivel personal no veo que sea la misma reacción del liderazgo del día de hoy, número uno de los cristianos y número dos ni siquiera de los que proclaman la necesidad de una nueva reforma de la iglesia. Ahora, esa carta era bien interesante. Ahora, esa carta es enviada a Lutero en medio de esa peste mortal originada por esa misma bacteria, Yersinia pestis, que ya había generado la plaga justiniana, como dice ahí en el video, la peste bubónica o peste negra, y posteriormente sabemos que generó otro rebrote. Pero Lutero, en ese año de 1527, mira en medio de ese contexto algunas cosas que suceden. Hay una orden del príncipe Juan de Sajonia que dice que toda la población, y apelando a lo que es el confinamiento, entonces debe resguardarse y protegerse para evitar las grandes masificaciones en los contagios. Respuesta de Martín Lutero: crea o convierte su casa y deja de ser una vivienda para convertirla en una casa hospitalaria. No, hoy día no lo veo, hoy día lo que yo veo alrededor es toda la serie de comunicados de las organizaciones grandes, por lo menos aquí en la nación, donde dicen, ok, habló el gobernante, ojo, habló el gobernante a llamar a control a los medios económicos, se priorizan alimentación, medicamentos, farmacias, todo este tipo de cosas, y lo que tiene que ver con los artículos de limpieza, obviamente porque esto es una plaga que
se puede prevenir desde el punto de vista con esta serie de elementos, el antibacterial y todo eso. Y de una vez, todas las grandes organizaciones se plegaron a ese llamado de las autoridades y los gobernantes. Posición contrastante con la de Martín Lutero, que en la misma carta explica algunos elementos interesantes que vamos a desarrollar un poquito más adelante. La posición de las esposas, Catarina, esposa de Lutero, apoya a su esposo en convertir su casa en un hospital y luego de que fue levantada la plaga, había un espíritu de servicio y quedó como un refugio para enfermos en tiempo de pandemia u otro tipo de situaciones médicas que se presentaban. Recordemos que allí había no tantos avances tecnológicos y de hecho la población de muerte era elevada. Esa mujer estaba embarazada y eso no la detuvo para servir. Elemento también importante que vimos en el video es que sus ayudantes con sus esposas, a pesar de que estaban embarazadas y algunas murieron, no desistieron de servir a los demás. Ahora, esa carta, después de pasados 4 meses de haber sido recibida, recibe respuesta, y recibe respuesta como una carta abierta. Es decir, Lutero ve la oportunidad de expandir esta respuesta no solo a este hombre, sino a la población en general. Como vimos en el video, hay dos posiciones interesantes. Dos posiciones en cuanto a la pregunta expuesta. ¿Un cristiano debería huir de una plaga mortal? Y él presenta dos posiciones, razones para huir, no y sí. Y allí viene todo un desarrollo de las ideas fundamentales, que son 3, y Martín Lutero empieza a exponer, huir podría ser una desobediencia absoluta, tomando en cuenta la responsabilidad que tendría ese elemento, ese individuo, y pone ejemplo como un padre no puede abandonar un hijo porque es su responsabilidad primaria. Ah, bueno, yo no me puedo ir porque, bueno, me voy a contagiar. Un siervo con un esclavo, un líder con sus seguidores. Los médicos no pueden huir porque obviamente deben atender a los pacientes y allí clasifica a las personas que tienen cargos públicos. Pero qué interesante, y es lo que hacía referencia hace rato, es que dice que un pastor para con su congregación, lo que hoy día conocemos como sus ovejas, precisamente tampoco puede descuidar su responsabilidad primaria porque él se debe a esas personas. De hecho, efectivamente, cuando profundizamos un poco más, claro, él deja de hacer servicios cúlticos y desarrolla sí la evangelización, pero la evangelización para Martín Lutero no era entregar tratados, no era sacar un poco de corneta. La evangelización que manejaban en esa época y a nivel histórico, eso cambió, fue muchísimo después, es que la evangelización iba acompañada de toda lo que es una obra social y precisamente este era el momento para, por medio de la obra social, dar a conocer la verdad del Evangelio, dar a conocer a nuestro Señor Jesucristo, acompañando esa palabra con las acciones, con la obra social y sirviendo a los demás. Repito, Martín Lutero tiene una concepción totalmente diferente a la de ahora. El liderazgo se ciñe a lo que dicen las autoridades y ojo, no estamos hablando de desobediencia civil, sino estamos hablando de entendimiento de la responsabilidad de nosotros como pastores, que no nos debemos a organizaciones, sino a las personas, las cuales quedaron desasistidas y por tanto no tienen respuesta ni saben qué hacer y nosotros somos sus líderes. La única excepción, dice Martín Lutero,
en el caso de médicos, gobernantes e incluso pastores, sería dejar un reemplazo porque no podemos dejar desasistidos a esas personas. Hace referencia a algo interesante, que lo ideal sería que el gobierno pueda cubrir todas las necesidades en medio de esa situación a todas las personas, pero de no ser posible se debe apelar a la solidaridad y precisamente como iglesia ellos apelan a eso, repito, como iglesia, no como organizaciones, y por eso ellos hacen todo lo que hacen, contrastando este primer punto, este primer elemento, este primer razonamiento, este primer ideal de Martín Lutero con la realidad mostrada por lo menos aquí en Venezuela y también a nivel de Latinoamérica y a nivel mundial. Es decir, hay un entendimiento diferente de las responsabilidades pastorales a lo que entendía este hombre precursor de lo que hoy día conocemos como la Reforma. Ahora, una segunda idea es que quedándose puede ser pecaminoso, porque recordemos que la peste se veía como un pecado de Dios y huir sería inmadurez. Y quedarse podría ser un asunto de fe, todo esto desde el punto de vista de Lutero, respondiendo en esa carta, y no solo debe quedarse como un asunto de fe, sino tener paz en medio de esa situación. Pero ojo, decía que no podíamos condenar a los que se iban porque pensaban diferente. Y por supuesto, no sin antes advertir que si nos quedábamos no íbamos a estar confiando, a estar excesivamente confiados en que, bueno, como Dios está conmigo, a mí no, yo no me voy a enfermar. No, nos advertía o advertía a las personas de ese tiempo a cuidarse y a dejar que Dios fuera el que tuviera la suprema voluntad en ello. Recordemos que de hecho el hombre es el que nos dice sola fe, sola gracia, sola escritura. Hoy día tenemos toda una serie de elementos que ya no tenemos la esencia del evangelio, sino un evangelio ya todo eh, no como una semilla, sino como ya prácticamente una mata. Es decir, el evangelio de hoy es una cosa tan diferente a lo que era en esa época que se vivía con premisas. Hoy día se vive más con toda una serie de elementos argumentativos para tal vez justificar conductas y comportamientos. Pero bueno, ese no es el tema de hoy. Sin embargo, se nos es necesario contrastar la idea, la mente y el pensamiento de un cristiano que dio respuesta en esa época a las respuestas que estamos dando hoy como líderes y como iglesia. Lutero, en su segunda idea, también habla de que esto es un asunto de conciencia. Si alguien hace su trabajo, si lo ve de una manera y tiene la convicción de que Dios lo llamó a hacer, lo hace por su conciencia y nos invita a no juzgar ni llamar cobarde al que se fue, pero tampoco de llamar loco al que se quedó. La tercera idea es algo interesante, precisamente por la forma de ver, por su cosmovisión de entrega, de servicio. Algunos dirían, bueno, pero este es medio estoico. Él ve quedarse como una gran recompensa y si se queda, ojo, por las razones adecuadas, que es por la misericordia, por entregar su vida a los otros, por servir al necesitado. Ahora, no es que se queda porque se la va a tirar de valiente. Si esa persona tiene el llamado, la convicción, esa persona estará seguro, cuidado y protegido por Dios, porque me llama algo la atención. Tanto Lutero como su esposa estuvieron allí y ellos, sí, murieron posteriormente. Pero número uno, no se contagiaron, por lo menos así no lo relata la historia. Y número dos, ellos no murieron por esa peste. Ojo,
precisamente por los argumentos que le está diciendo, porque ellos tenían de parte de Dios el llamado a eso. Esas convicciones le permitieron a ellos vivir una vida conforme a sus creencias. ¿Qué podríamos traer para nosotros hoy día? ¿Ok? Entonces, podríamos decir que no hay una sola posición con relación a esto. Podríamos rescatar que sí, que es un asunto de conciencia y que deberíamos decidir si nos refugiamos, nos huimos. En aquel entonces el problema era huir. El problema de hoy es tal vez la pasividad, la apatía de la iglesia, la indolencia en medio de esto, claro, obviamente por el desconocimiento, pero tal vez la reflexión sería para el liderazgo de la iglesia. El aceptar el cierre de iglesias o decretar de parte de nosotros como autoridades, bueno, sí, la iglesia está cerrada para evitar contagios, por ser prudentes, el sabio ve el mal y se aparta, y también el asuntico de estar sujetos a las autoridades, que son los elementos y argumentos que se exponen, y está bien, bueno, son posiciones y convicciones, como dice Lutero, no criticamos ni juzgamos. Sin embargo, solo vemos pequeños remanentes fieles, algunas que otras organizaciones muy puntuales, algunas capellanías a nivel nacional, algunos ministerios independientes, algunas organizaciones que están por allí haciendo todo un trabajo, entregando tapabocas, entregando sopas, entregando alimentos. De hecho, estando allí en esas colas de gasolina, que es un problema que por supuesto no existía en la época de Lutero, ya hoy día es otra realidad, y están allí abocados al frente, pero ojo, son pequeños grupos, pequeñas personas, pequeñas organizaciones. Entonces, nos cabe entrar en reflexión que tal vez en aquella época hubo un Martín Lutero con un grupo de seguidores, su familia, su esposa Catarina, quienes se le metieron de frente, ojo, porque tuvieron el llamado, pero marcaron una diferencia. Y hoy día no hay, obviamente, un gran Lutero o esos Luteros representantes de... Porque Lutero representaba algo para el poder político y para lo que era el poder religioso, en ese entonces la Iglesia Católica, pero hoy día dista mucho el liderazgo de esas posiciones asumidas y al parecer hay muy pequeños luteros allí enfocados haciendo un trabajo. Esto me recuerda al remanente fiel, un remanente pequeño, entendido lo que verdaderamente es una iglesia que está para servir, que está para dar su vida por los demás. Reitero, no estamos criticando, pero entonces los que estamos trabajando, los que tenemos la plena convicción, los que estamos haciendo lo que por convicción hacemos, entonces déjenos tranquilos, déjenos trabajar, respetemos así como no criticamos. Entonces, tengamos esa madurez. Y bueno, ya para la semana que viene estaremos viendo un segundo actor importante en la historia, nuestro estimadísimo príncipe de los predicadores. Lo vamos a estar viendo a Carlos Spurgeon, porque también le tocó vivir ya en otra época diferente, ya en un país diferente. El escenario se va a trasladar de Alemania para Wittenberg, Inglaterra. Vamos a dejar de ver a Lutero como un referente, ¿no?
Y eso es lo que queremos hacer, contrastar lo que es la iglesia y el liderazgo de hoy día con ese hombre. Pero vamos a ver un segundo ejemplo, con Carlos Spurgeon, en una Inglaterra, en medio de también una peste. ¿Qué reacción tuvieron ellos como cristianos, como líderes cristianos ante esas situaciones de pandemia mundial? Saludos y bendiciones y nos vemos la semana que viene.